Este video fue patrocinado por la Academia Ciencias del Saber de Perú. Para más información sobre colaboraciones educativas, lea la descripción del video. Saludos a todos. En este video desarrollaremos el tema de densidad y su relación con la temperatura. En la descripción del video vas a encontrar los tiempos clave por si buscas algún subtema en particular. Sin más que decir, comencemos. Para poder hablar de la densidad, vamos a tener que repasar conceptos como son la masa y el volumen. Así que lo vamos a hacer en ese orden. Definimos a la masa como la cantidad de materia, es decir, cuánto tenemos de una sustancia en particular. Por ejemplo, tengo 1 kilogramo de azúcar o 2 gramos de oro. En el sistema internacional, la masa se expresa en kilogramos o múltiplos de este. No hay que confundir la masa con el peso. El peso es la fuerza que ejerce un objeto sobre algún punto de apoyo debido a la acción de un campo gravitatorio local que actúa sobre él, y se mide en newtons. Sin embargo, la forma en que medimos la cantidad de materia es debido al peso del objeto, aprovechándonos de la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa multiplicado la aceleración. En nuestro caso, la aceleración es el campo gravitatorio de la Tierra, por lo que si queremos medir la masa, necesitamos algún aparato capaz de medir la fuerza que ejerce un objeto bajo la aceleración terrestre, y que tenga alguna suerte de algoritmo para convertir la fuerza a la masa. Una balanza. Aquí tengo una balanza capaz de pesar objetos hasta un máximo de 200 gramos y con una precisión de 0.1 gramos. Dato innecesario, esta balanza tiene 10 años y nunca le cambié la pila. Podemos ver cómo nos indica la masa de los diversos objetos que coloco encima de ella. Por supuesto, dependiendo de lo que uno quiera pesar, es la precisión de la balanza que necesita. Esta balanza, por ejemplo, es capaz de pesar hasta 20 gramos, pero con una precisión de 1 miligramo, o sea, la milésima parte de 1 gramo. Es 100 veces más sensible que la primera balanza que les mostré. Podemos pesar aquí cantidades pequeñas de materia, como por ejemplo, la cantidad letal mínima de anhídrido arsenioso. Por si se preguntan cómo hace una balanza para sentir el peso, aquí tengo una balanza de esas chinas baratas que desarmé y la desmonté de manera tal para que podamos ver su interior. Podemos ver la placa de circuitos con su display y más arriba tenemos la bandeja en donde se coloca el objeto a pesar. El sensor es un sensor que contiene un material piezoeléctrico. Estos materiales son capaces de convertir la tensión mecánica en electricidad. Debajo de la bandeja en donde se coloca el objeto a pesar, vamos a encontrar una pequeña viga de aluminio, la cual contiene en su parte superior e inferior un material piezoeléctrico. La mínima deformación de esta pequeña viga de aluminio debido al peso produce una tensión en el material piezoeléctrico y el circuito interpreta esta señal y nos muestra en el display la masa. Si quieren conocer el peso, deberían multiplicar este número por G. Bastante interesante, ¿no? El volumen es el espacio que ocupa un objeto o sustancia. Espacio que mientras esté ocupado no podrá ser ocupado por otra cosa, por desgracia. Si buscan en el Sistema Internacional de Unidades el litro, por ejemplo, no lo van a encontrar, porque el volumen es un derivado de la medición de la longitud en las 3 dimensiones, y se mide como metro cúbico o derivados de este. Medir el volumen es sencillo, en la mayoría de los casos. Para los líquidos tenemos instrumentos de precisión como por ejemplo este matraz de 100 mililitros. Y para objetos irregulares podemos sumergirlo en agua y observar el cambio de volumen y así determinar el volumen del objeto sumergido por el volumen desplazado. Re fácil esto, no sé por qué hice esta parte del video, la verdad. Sabiendo qué son la masa y el volumen, podemos explorar una propiedad interesante de las distintas sustancias. Aquí tengo una jeringa vacía y limpia, y podemos ver que tiene una masa inicial de 16.4 gramos. Esta masa está marcada en la etiqueta de la parte superior. Esta misma jeringa, llena hasta la marca de 3 mililitros con agua destilada, tiene una masa de 19.5 gramos. Si le sustraemos los 16.4 gramos de la jeringa, tenemos 3.1 gramos de agua dentro de esa jeringa. Ahora veamos esta otra jeringa que contiene 3 mililitros de mercurio. Y también está indicada la masa de la jeringa en su sticker.
Fíjense que el volumen ocupado por estas dos sustancias es el mismo. Pero cuando medimos la masa de la jeringa con mercurio, nos da una masa de 58.7 gramos. Si le sustraemos los 16 gramos de la jeringa, nos quedamos con 42.7 gramos de mercurio. Esto es bastante, hay 14.2 veces más de mercurio que de agua en el mismo volumen. Si retiro el exceso de mercurio, para tener la misma masa que en el caso del agua, el volumen que quedará de mercurio es esta pequeña cantidad. 14 veces menos que el volumen de agua. Podemos entonces decir que en un espacio menor tenemos la misma cantidad de materia. Veamos un experimento más. Tengo aquí una probeta vacía en mi balanza. Le voy a ir agregando agua y voy a ver cómo incrementa la masa. Les mostraré mis resultados en un gráfico con la masa en el eje Y y el volumen en el eje X. Podemos ver que la relación entre la masa y el volumen es directo, un incremento lineal, y la verdad es de esperarse. Si hacemos esto con cualquier sustancia pura, siempre ocurrirá lo mismo. Pero ¿y entonces por qué el mercurio es 13 veces más pesado que un mismo volumen de agua? Para ello tenemos que hablar de la relación entre la masa y el volumen. Y aquí entra la densidad, que es justamente la relación entre la masa y el volumen. La densidad nos habla de la compactación entre las moléculas de una sustancia. Podemos imaginar que mientras las moléculas estén más cerca unas de otras, tendrán una densidad mayor que si estuviesen más separadas. Esto es porque la misma masa estaría ocupando un volumen menor. Y con la densidad ya definida podemos ahora empezar a asignarle valores a las sustancias. El agua tiene una densidad de 1.03 gramos por mililitro y el mercurio de 14.2 gramos por mililitro si usamos los datos obtenidos de las jeringas. Una medición más precisa para el caso del agua la podemos hacer usando un matraz aforado de 100 mililitros, en el cual pongo agua hasta la marca y luego tomo su masa. La masa inicial del matraz es 44 gramos y la masa final es de 143.4 gramos. Si sustraemos la masa del matraz nos quedamos con 99.4 gramos que corresponden a los 100 mililitros de agua que contiene dentro. Y esto representa una densidad de 0.994 gramos por mililitro, bastante cerca del valor aceptado que es de 0.998 gramos por mililitro a 20 grados centígrados. Esta es la medición indirecta de la densidad. Indirecta porque usamos la masa y el volumen para su cálculo, y no un instrumento directo que nos dice la densidad. Ahora con la densidad ya establecida, veamos algunas aplicaciones. Veamos qué ocurre cuando tenemos dos sustancias que no reaccionan ni se disuelven entre sí con distinta densidad. En este caso, mercurio y agua. Si agrego agua a un vial con mercurio, podemos ver que el agua simplemente se sienta sobre el mercurio, sin nada muy espectacular que observar. Haciendo lo contrario, si agrego una gota de mercurio en un vial con agua, podemos ver que el mercurio va rápidamente hacia el fondo. Cabe hacer la mención de que en este caso el agua es más pesada que el mercurio. Es decir, ese volumen de agua contiene más masa que el mercurio que yo le agregué. Así que el peso o la masa no son los que justifican este fenómeno. De hecho, la densidad es quien justifica este fenómeno. Los objetos más densos se hundirán, sin importar la cantidad. Esto significa que si pudiéramos manipular la densidad, podríamos hacer que un objeto flote o se hunda. Pero, ¿podemos controlar la densidad de algún material sin alterar su composición? Bueno, ¿podemos controlar la densidad aparente de un objeto? Para hablar de la densidad aparente, veamos este caso. Tengo acá un vial tapado. Nada muy especial, sí, pero síganme en esto. Determinaremos su masa y su volumen. Para determinar la masa usamos nuestra balanza. Nos da un valor de 16.7 gramos. Para el volumen vamos a usar el método de desplazamiento de agua en una probeta graduada. El volumen inicial de agua es 50 mililitros. Una vez sumerjo el vial nos da un volumen final de 75 mililitros. O sea que el vial tiene un volumen de 25 mililitros. Haciendo el cociente entre la masa y el volumen obtenemos una densidad aparente de 0,668 gramos por mililitro. Y digo aparente porque este objeto claramente no es uniforme. Es un tubo de vidrio con aire adentro y un tapón de goma. Cada uno de estos constituyentes tiene su densidad propia,
que en esta combinación dan al sistema una densidad aparente de 0,668. Y a esta densidad sí la podemos manipular. Fíjense que este vial claramente flota en agua, como es de esperarse, porque el agua es más densa. Pero si queremos que se hunda, entonces tenemos que aumentar su masa lo suficiente como para que luego de hacer el cociente entre la masa y el volumen, nos dé una densidad mayor a 1. Yo voy a usar unos trozos de plomo. Como el vial tiene un volumen de 25 mililitros, necesitamos que en total tenga un peso igual o ligeramente mayor a 25 gramos. Con el plomo listo lo voy a cortar y lo voy a poner adentro del vial. Y tenemos ahora un vial con una densidad aparente de 1.012 gramos por mililitro. Colocado en agua podemos ver que ahora se va al fondo. Hemos manipulado la densidad aparente de un objeto. Y bueno, supongo que se pueden hacer una idea de las aplicaciones de este conocimiento. Ok, ahora veamos qué ocurre cuando al mismo vial vacío de densidad aparente de 0,668 lo colocamos en distintos líquidos. Voy a poner el vial en 3 líquidos distintos: alcohol, agua pura y una solución de citrato de sodio, ordenados en forma creciente de densidad. Si observan cuidadosamente podemos ver que a medida que aumenta la densidad, el vial flota más. Se me ocurre una idea: ¿qué pasaría si le agregamos una escala a este vial para medir la densidad en relación al nivel de flotación? Esperen, ya existen estos instrumentos. Se llaman densímetros y son exactamente lo que describí antes. Son objetos cuya densidad aparente es calibrada y luego se coloca una escala en la que podemos medir directamente la densidad de un líquido. Aquí tengo un densímetro para sustancias con densidad mayor a 1 y otro para sustancias con densidad menor a 1. Veamos uno en acción. Voy a tomar la densidad del alcohol común usando el densímetro. Podemos ver que el densímetro marca una densidad de 0,810 gramos por mililitro, lo cual está dentro del rango informado para este alcohol a esta concentración. Bueno, ya vimos el caso en el que las sustancias no reaccionan ni se disuelven entre sí y su densidad. Pero ¿qué pasa en el caso de sustancias que no reaccionan pero sí se disuelven entre sí? El caso clásico es el alcohol y el agua. Veamos el caso teórico. Supongamos que queremos conocer la densidad de una mezcla de masas iguales de alcohol y agua, sabiendo que el alcohol puro tiene una densidad de 0.789 gramos por mililitro y que el agua pura tiene una densidad de 1 gramo por mililitro. Haciendo un poquito de matemáticas y asumiendo que los volúmenes son aditivos y pim pum pam, tenemos que el resultado es de 0.882 gramos por mililitro. Al menos teóricamente. Veamos qué ocurre en la práctica. Pesaré masas iguales de etanol absoluto y agua bidestilada. En este caso 50 gramos de cada uno. Los voy a mezclar en un vaso de precipitados y voy a tomar su densidad usando un densímetro. Es un poco difícil de ver, pero el densímetro está flotando en la marca de 0.91 gramos por mililitro. Bastante cerca, pero no igual a nuestro valor calculado de antes. Esto ocurre porque los volúmenes en realidad no son aditivos. Miren, déjenme mostrarles. Voy a mezclar 50 mililitros de alcohol absoluto con 50 mililitros de agua destilada en esta probeta. Una vez lo tenemos dentro, lo voy a agitar un poco y podemos ver que el volumen final no es 100 mililitros, sino más bien 98 mililitros. El volumen total se ha comprimido. La densidad de la mezcla no se comporta de manera ideal. Por si se preguntan si esto puede ocurrir debido a las probetas mal calibradas, aquí estoy repitiendo el mismo experimento pero con agua pura en ambas probetas. Y podemos ver que da un volumen de 100 mililitros. Así que no es un error de las probetas. Para entender un poco más esto, hagamos un gráfico. En el eje X voy a poner la concentración de alcohol y en el eje Y la densidad. Como la densidad del alcohol puro es de 0,789 y la del agua es de 1, voy a ajustar la escala a esas medidas. En un caso ideal, tendremos una línea recta, pues diríamos que los volúmenes son aditivos. Pero como hemos visto, esto no ocurre. En la realidad, tenemos una curva. Fíjense que la densidad real es mayor a la densidad ideal. Me pregunto por qué. Bueno,
Una vez que tenemos esta información, hay un uso que podemos darle. Acá tengo una mezcla desconocida de alcohol y agua. Podemos averiguar su concentración usando un densímetro. Tomándole la densidad, podemos ver que el densímetro está flotando en la marca de 0,910 gramos por mililitro. Buscando este valor en el gráfico, podemos ver que corresponde a una concentración un poco mayor que 60% volumen sobre volumen. Fíjense que utilizando un densímetro hemos averiguado la concentración de alcohol. Ahora que sabemos que podemos usar la densidad para conocer la concentración de alcohol, ¿por qué no hacer un densímetro calibrado específicamente para eso? Bueno, de hecho existen, y se llaman alcoholímetros. Y justamente yo tengo uno. Si nos fijamos bien, la escala de este alcoholímetro no es lineal. La escala está ajustada al comportamiento de la mezcla real, y no al ideal. Si usamos este densímetro para averiguar la concentración de nuestra mezcla desconocida de antes, podemos ver que flota felizmente en el 62%. La densidad, como les dije antes, nos da una idea sobre la compactación entre las moléculas en el espacio. Y la temperatura es el promedio de la energía cinética de estas moléculas. Así que no es difícil imaginar que a mayor energía cinética, las moléculas tenderán a estar más separadas. Y por lo tanto, la relación entre la densidad y la temperatura es inversamente proporcional. O sea que a medida que la temperatura aumenta, la densidad disminuye, ignorando los cambios de fase. Cuando una sustancia cambia de fase, puede ocurrir, como es en algunos de los casos, que la densidad disminuya al pasar del estado líquido al estado sólido. El ejemplo clásico es el agua, que tiene una densidad de 1 gramo por mililitro a más o menos 0 grados centígrados, pero al congelarse tiene una densidad menor, de 0,916 gramos por mililitro. Esto ocurre porque el agua, al solidificarse, se acomoda en una geometría específica debido a su naturaleza fuertemente polar, y al acomodarse en esta geometría produce una densidad menor que cuando el líquido está con las moléculas más libres y móviles. Un experimento para ilustrar esta regla general es ver qué ocurre con un densímetro sumergido en agua caliente y dejar que esta agua se enfríe. Podemos ver cómo el volumen de agua va disminuyendo con la temperatura. Al mantenerse la masa constante, la densidad entonces está aumentando. Lo interesante de este experimento es que si les marco dónde comienza el densímetro, podemos ver que se mantiene más o menos estático a esa altura, marcando el aumento de densidad, pero sin moverse. Este resultado es bastante interesante y de hecho repetí este experimento 2 veces más para un total de 3, y siempre se observa lo mismo, un densímetro casi estático y el volumen de agua disminuyendo. La explicación es bastante interesante, pero va a requerir un video propio para no alargar este. Un último experimento que podemos hacer es el siguiente. Sabemos que el agua líquida tiene una densidad de 1 gramo por mililitro aproximadamente, y en estado sólido tiene una densidad de 0,91 gramos por mililitro. ¿Qué ocurriría entonces si encontramos un solvente que tenga una densidad entre medio de estos dos valores? Un solvente como la ciclohexanona, por ejemplo, cuya densidad es de 0,95 gramos por mililitro. Con esta densidad es más densa que el hielo, entonces esperaríamos que este flote, pero es menos denso que el agua líquida, así que esperaríamos que el solvente flote y que el agua se hunda. Tengo aquí un vaso de precipitados al que le voy a poner una cantidad arbitraria de ciclohexanona, y voy a echarle ahora un trozo de hielo que contiene un colorante. Veamos qué sucede. Muy bien, y ahí lo tienen, la densidad y sus distintas aplicaciones. Espero que este video les haya gustado y nos veremos en el próximo. Este video fue posible gracias al patrocinio de la Academia Ciencias del Saber de Perú. Si quieren ponerse en contacto conmigo para colaboraciones educativas como estas, diríjanse a la descripción del video. Muchas gracias nuevamente a la Academia Ciencias del Saber por esta colaboración.